¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenido a Nota22.com TV, programa que se emite para toda la provincia de Santa Fe. Le agradecemos, como siempre, a la red de Cablevisión que nos permite trabajar con total libertad en tiempos difíciles realmente para la Argentina. Y hoy, en esta edición del programa, nos vamos a dedicar a un tema fundamental para la vida democrática, que es la justicia, y vamos a hablar con actores fundamentales del sistema. ¿Cómo estás, Germán? Maxi, buenas noches, ¿cómo te va? No sé si coincidís conmigo, pero sí, la justicia es, sin lugar a duda, uno de los pilares fundamentales para una república, ¿no? Exactamente. Y sobre todo los fallos judiciales son, digámoslo, importantes para el seguir del país, ¿no? Totalmente. Nos metemos de lleno en la entrevista. Le agradecemos fundamentalmente al doctor Rafael Gutiérrez, sin duda un artífice de los hechos democráticos de la provincia hace muchos años. Hoy en representación del Poder Judicial y, insisto, sin duda uno de los actores fundamentales de la vida democrática de nuestra provincia por la investidura, por lo que representa en nuestro funcionar constitucional. Así que le agradezco mucho, doctor, que nos dedique este tiempo a nosotros, que como espacio que nos preocupan todos los temas jurídicos que venga usted, para nosotros es muy importante. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitar. Si nos permite, doctor, nos gustaría hablar un poco con usted, porque usted tiene un aspecto fundamental, como decía, que es en su rol en la justicia, pero también es un ciudadano como nosotros y es un profesional del derecho. Para entrar en la entrevista, hablar algunos temas de la vida cotidiana, y la verdad que por ahí uno se pregunta si el ajuste va a llegar a la justicia, si el rumbo del país dificulta todo el funcionar de esta actividad tan noble que desarrolla el Poder Judicial, ¿no? Bueno, esperemos que no, o sea, como se llama, uno va escuchando el ajuste, lo escuchaba ayer el gobernador de Córdoba, donde él decía que esto del tema del déficit fiscal no es de derecha ni de izquierda. Sí, estuvo charlando usted con el gobernador de Córdoba. Ni oficialismo. Yo pienso lo mismo, o sea, el déficit fiscal es preocupante para todo el mundo, pero ¿cómo hacemos la chica del Estado? La chica del Estado, bueno, hay que buscar sentarse. Yo creo que es fundamental la presencia de los gobernadores de las provincias, porque el mayor déficit, según la información que tengo yo, lo tiene la provincia de Buenos Aires, y también tiene que colaborar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, yo veo una cantidad de obras cuando uno va a Buenos Aires, yo porque tenía un cargo nacional, todas las calles rotas haciendo cosas nuevas. Y si usted quiere hacer un pararte con la obra pública, o sea, la construcción es donde más mano de obra existe. Y además hay que tener en cuenta, porque es muy fácil a veces hablar desde la capital federal sin conocer el interior del país. Absolutamente, es un gran problema que tenemos. Yo he recorrido el país desde el año 93 hasta ahora. Fui presidente de la Federación Argentina de Magistratura, de la Junta Federal de Corte. He hablado con la mayoría de los gobernadores de ahora y de antes. Hay provincias que son inviables. Formosa, La Rioja, Catamarca, Jujuy. Uno habla con los gobernadores y realmente están muy preocupados. Y por eso, bueno, pero más allá de la chica que tenga que hacer, hay necesidades mínimas que deben garantizar. La justicia, la seguridad, la educación, que son obligaciones constitucionales que tienen los poderes del Estado. Las dificultades económicas se notan en el funcionar de la justicia. Le pregunto esto porque uno dice, bueno, en épocas de que escasea el dinero, por ahí puede hacer más conflictos. ¿Qué análisis hace ustedes? No, por conflicto no sé si va más, indudablemente que además esto lo que asegura el Estado de Derecho es que la gente concurre y debe concurrir entre un conflicto, si es competencia del Poder Judicial, porque después le voy a aclarar, porque hay cosas, por más que son necesarias, importantes,
que son responsabilidad de otros poderes del Estado. Nosotros, los jueces, operamos, internamos, damos medicamentos cada por tres y nos demanda por no prestaciones de las obras sociales, un montón de cosas, que ese es un tema que está ahí en el límite de la solución. Yo creo que no es judicial, sino que tiene que ser, como dije, del otro poder del Estado. Concretamente, viniendo a la provincia de Santa Fe, nos contaba un poco de su experiencia nacional por su cargo recorrido durante estos años, pero concretamente en la provincia de Santa Fe tiene preocupación por su rol actual en cuanto al presupuesto que puede venirse en materia judicial, ¿no? Bueno, nosotros el presupuesto para el año que viene, ¿no es cierto? Ya lo hemos planteado y bueno, no se olvide usted que estamos en mero proceso de transformación de hace unos años de lo que no es el Código Procesal Penal oral. Eso implica una serie de gastos. Nosotros se han agrandado los gastos del Poder Judicial con la creación, diríamos, del fiscal general, de todo lo que es el Ministerio Público, tanto en la defensa como en la defensa a menor escala por las designaciones pero tenemos una serie importante de fiscales, bueno, que son necesarios para la investigación. Hay una cuestión, para citar un ejemplo de lo que pueden estar pasando, los inconvenientes que pueden estar pasando en el Poder Judicial. Hace pocos días el ministro de la Corte Nacional, Lorenzetti, le hizo un fuerte reclamo al Gobierno Nacional por el tema del presupuesto. Por eso le pregunto si acá podría llegar a pasar lo mismo. Bueno, hasta ahora vamos, por lo menos para ir marchando en todas estas situaciones. También yo quiero destacar que yo firmé un convenio en el año 2016 con el gobernador de la provincia para una serie de obras. Ya se ha puesto en marcha en Reconquista los nuevos tribunales, en Cañada de Gómez, vamos a hacer el edificio que estamos haciendo detrás de tribunales. Acá en la capital de la provincia. Sí, y también vamos a ir a Cañada de Gómez, vamos a ampliar San Lorenzo. Estamos viendo si el año que viene podemos hacer algo en Casilda. Y en Venado Tuerto hemos firmado como dato con la del gobernador de Dios, que nos ha dado el viejo hospital. Estamos viendo a ver cómo lo podemos adaptar para el funcionamiento del Poder Judicial. Estamos terminando la última etapa del edificio de Reconquista de San Cristóbal. Bueno, todo eso está en marcha. Esto es una primera parte del edificio de Santa Fe. Sí, acá el edificio de Santa Fe es imponente. Santa Fe se merecía tener un edificio así también. Tiene 3 etapas. Esto nació como un concurso de ideas y de proyectos que hicimos de la Corte en el año 2006. Y se hizo un concurso nacional, más de 20 estudios de todo el país con un jurado nacional, pero por suerte lo ganó un estudio de Santa Fe. Es muy importante eso porque la verdad que uno ve un edificio grande de justicia y se imagina mucho más espacio para el trabajo, bueno, ahora ha digitalizado mucho lo que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia. Antes nos preocupábamos por el volumen de expedientes. Sí. En el tema de la digitalización de los expedientes de la informática, Santa Fe es uno de los poderes judiciales más adelantados, más avanzado. Esto es producto fundamentalmente de un crédito del Banco Mundial cuando la gobernación de Reutemann, que ese crédito fue para el puente colgante, el hospital de niños, y para la informatización del Poder Judicial. Ya hay tribunales sin papel, vamos camino a eso. Las consultas, claro. Aparte para los profesionales, digámoslo, doctor, que un profesional puede ingresar directamente por el sistema y ver en qué estado está el expediente. Eso es las consultas, de manera instantánea. Las consultas ya están en el sistema de consulta, que en principio empezó en Santa Fe, en Rosario, ahora está en las 5 circunscripciones. Bueno, se han ido un poquito agilizando también, que positivo, el tema de las designaciones de los jueces, que venía un poco atrasado. El tema de las vacantes. Las vacantes, claro. ¿Está bien eso ahora el Poder Judicial? Y se ha agilizado un poco el sistema. Ahora yo tomo juramento el martes que viene acá de jueces. Tomo yo el juramento
Normalmente a los jueces del interior voy al SUCED, en el caso tengo que ir a Reconquista, creo, a Rafaela y San Cristóbal a tomar juramento de los nuevos jueces de familia. Está pendiente que el gobernador mande los pliegos de 2 camaristas en Vera y que tres en Rafaela penales. Y bueno, vamos recorriendo la provincia y vamos tratando de solucionar de a poco. Lo importante es todo de Venado Tuerto. Ya se adjudicó la demolición de todo lo que se le había agregado al edificio. Un edificio muy lindo, pero fueron agregando cosas. Bueno, esa la idea es que quede el edificio como era originariamente, y a partir de ahí vamos a ver qué hacemos con ese edificio. Doctor, hubo chispazos entre sectores de la justicia y el ministro Puyaro, sobre todo teniendo en consideración que el ministro de Seguridad pretende una ley de narcomenudeo que tenga competencias los fiscales provinciales y la justicia provincial. ¿Usted cree que esto es viable? ¿No se estarían violando con esta situación peticionada por el ministro normas? Bueno, vos hablás como abogado penalista, digamos, te tenés una inquietud personal, no, bueno, porque vos estás medio en contra. El ministro no puede pedir nada, ni proponer nada. El que propone es el gobernador. Y mi posición personal ya le he dado. El ministro habla con mucha ligereza y habla de un montón de cosas que no conoce, y también quiere inmediatamente derivar responsabilidad al Poder Judicial. Creo que ese es el punto fundamental. Sí, hay una cuestión de esto es una opinión mía. No, pero además hay una cuestión, el doctor me parece que dijo algo, lo voy a decir yo en términos periodísticos, él podrá decirme si es verdad o no, de uno, bueno, mira, esto no es responsabilidad mía, la justicia en feria judicial no trabaja, la justicia... No, que no es así. Pero él ha dicho, yo podía enumerar una serie de cosas que ha dicho totalmente raras por falta de conocimiento, pero... por ejemplo, cuando la salida transitoria de los presos, que me desmiente el doctor, esto ahí tiene dos cosas: tiene que cumplir el término de la pena y tiene que tener buena conducta en el servicio penitenciario. ¿El servicio penitenciario de quién depende? Del Ministerio de Seguridad. El que da la opinión sobre la conducta del preso, después que decide el juez, indudablemente. Entonces, si salen 200 personas, 300 personas, y hay 2 o 3 que salen y cometen de nuevo delitos, bueno, volverán a la cárcel. Pero no podemos dejar castigar a los que no tienen que ver porque tienen una conducta adecuada este beneficio. Esto es, aparte es un derecho adquirido. Claro, está el derecho en la ley, tienen derecho a pedirlo. Hay una cuestión también que me llamó mucho la atención, que apuntó a la feria judicial, Puyaro, como que esto pasó a principio de año, pero me parece que repercutió en la sensación, ¿no?, de la sociedad, donde dice, bueno, hay más delitos cuando hay una feria judicial, por ejemplo, o algo así. Eso es lo que entiendo yo de lo que él dijo, ¿no? ¿Y cómo sabe cómo eligen los delincuentes y cuándo tienen que ir? Primero, que la justicia penal fundamentalmente no se para nunca. Usted, la justicia civil sí se para, la laboral queda para las cuestiones de urgencia contempladas en la ley orgánica, pero la justicia penal, que es a los juicios de turno. Habría feria para el delito, digamos. Absolutamente normal es la competencia, claro, que se celebran audiencias todos los días. Claro, funciona normalmente. Hay un juez de turno que está encargado del funcionamiento normal, como hay un juez de turno en diciembre, como hay un juez de turno en febrero, como hay un turno en mayo, en abril, o varios jueces, de acuerdo a la competencia. Y los fiscales ahora, con el nuevo sistema, quedan los fiscales de turno y los defensores de turno. Porque detienen a una persona y no pueden decir, mire, tráiganmelo dentro de 10 días. Y con el tema de la cuestión del menudeo, que me interesa, que me preguntaste, ¿está a favor o está en contra? Totalmente en contra. ¿Santa Fe no se puede hacer cargo desde la justicia? No, nosotros, desde la Junta Federal de Corte, fijamos la posición. Bueno, si sale una ley, indudablemente que hay que acatarlo. Pero lo que nosotros decimos, lo que dice la misma ley de transferencia, de que la colaboración de la nación con la provincia, a los fines de dar todos los medios necesarios para la investigación. Primero, tenemos jueces especialistas en este tipo de delitos de investigación, que son una cosa complicada. No tenemos policía judicial, no tenemos gabinete
necesario ni infraestructura necesaria para esto. Más allá del que la provincia lo apruebe, indudablemente de que dicen que la ley provincial va a dar 2 años para puesta en funcionamiento. Yo personalmente le plantearé a mi colega de la Corte de que esto no entre en funcionamiento hasta que nos den todas las cuestiones que necesitamos. ¿Qué argumento tienen para, le pregunto a usted que entiende sobre el tema, qué argumento tiene la política para decir, bueno, la justicia provincial tiene que hacerse cargo del narcomenudeo y ustedes dicen no? O sea, que se fundamenta realmente lo del poder. Te voy a explicar por qué el no mío. Sí. Sí, de los otros había que preguntarle. El gobernador, cuando era senador, votó en contra y ahora lo impulsaba. Lo que yo quiero decir es lo siguiente: el narcomenudeo es el primer paso y la venta normalmente para consumir, para comprar, vender, para poder tener plata para consumir. Y el primer paso. Ese es el paso siguiente. ¿Cuál es? Atacar a los narcotraficantes, a los que tienen verdaderamente, a los dueños de la pelota. Al dueño de la pelota, ¿no es cierto? Y si usted corta acá, después empezamos a discutir entre la justicia federal y la justicia provincial qué es narcomenudeo, si es esto, lo otro. Entonces se corta la investigación ahí. Y además vamos a llenar de gente de escasos recursos las cárceles, porque muchas veces venden para vivir y consumir. Entonces vamos a llenar de cárceles. El tema de salud pública, usted. Claro, vamos a llenar de cárceles, que es otro enfoque a esta gente que es enferma, ¿no es cierto? Y los verdaderos jefes de todo esto y lo que verdaderamente ponen en jaque al Estado de Derecho con la venta de la droga, le damos más protección indirectamente. La política, ¿usted entiende que está tocando este tema livianamente? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque a veces, lo digo porque lo noto acá desde el punto de vista de la comunicación, que la política a veces busca efectos para tener inmediatez en la prensa o alguna repercusión, pero después quedan las consecuencias. ¿El análisis que usted hace es que esto se está atendiendo livianamente o realmente tiene algún fundamento de la otra parte? No, hay fundamento a favor y un fundamento en contra. Esto, la gran mayoría está en contra. Hay algunas provincias que lo están aplicando, como Córdoba, Chubut, el Chaco, y bueno, están ahí viendo qué es lo que pasa. Si tenemos una serie de problemas nosotros, nuestros propios de las provincias, nos vamos a ir a meter en una cuestión que de acuerdo a la ley es de competencia federal, como son los delitos federales. Están viendo Somos Rosario, ¿no es cierto?, que tiene una influencia muy importante en el sur de la provincia, y realmente el problema del narcotráfico es gravísimo en el sur de la provincia, y sin duda su mensaje es poner en alerta a la política que busque carriles distintos a los que están proponiendo. No, bueno, pero acá la responsabilidad de la seguridad del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se llama? La justicia entra después de los hechos. Esa es una cuestión no menor también, doctor, porque se generaron chispazos entre las declaraciones también del ministro de Seguridad en relación a estos temas. Bueno, pero no perdamos tiempo. Perdón. No perdamos tiempo con el ministro de Seguridad, porque es perder tiempo. Vamos. Sí. Yo muchas veces le contesto, pero más que contestar le explico a la gente, porque para que no se confunda, como yo la salida transitoria. Usted calcula lo que está pasando en Rosario, la balacera esta que tuvimos nosotros, a los jueces, al padre de un juez, el otro día a la custodia, al padre del juez Viana y del fiscal Viana, la bala le pasó por acá. ¿Se siente inseguro a veces el juez en la provincia de Santa Fe para trabajar? ¿Usted, de hecho, han salido a pedirle a la... No, le estamos exigiendo. Y escasamente nos hemos puesto de acuerdo en un montón de cosas. Se han comprometido el Poder Ejecutivo a dar los medios para poner filmaciones. Porque ese es otro tema, avanzar sobre el narcomenudeo, pero el juez va a tener que tener otras garantías para trabajar, porque te estás metiendo con fuerza. Por eso te digo. Pero el tema es muy clarito. El tema, fundamentalmente, en el tema de la seguridad, yo no soy un experto en seguridad, y muchas veces le digo a los jueces, no hablen de la seguridad, porque parece que nos estamos tomando unas atribuciones, unas responsabilidades que no son nuestras. Se está metiendo en otra órbita. Sí, digamos. Por eso, no, pero y además eso. Pero la seguridad, fundamentalmente, hay que hacer inteligencia. Y acá no se hace inteligencia.
sin informante, estoy hablando de informante no porque te piden a vos, a mí o al doctor, Sí, sí. sino que informante de inteligencia en serio. O sea, para La prevención. Claro, antes había informante en cada uno de los barrios que informaba a la policía, un montón de cosas que se ha ido perdiendo, y verdaderamente sin inteligencia es muy difícil saber. Acá nosotros tuvimos que, para saber dónde estaban todos los búnkers en Rosario, donde vendían droga, tuvo que venir el secretario de Seguridad de la Nación con toda la información para ir, ¿cómo se llama? Y bueno, y eso es un tema de la justicia federal, tampoco es de la provincia, es un tema del gobierno nacional, porque es un delito federal. Indudablemente que hay convenios de colaboración entre la provincia y la nación, indudablemente, porque si usted se pone a analizar cuánta policía federal ahora han venido, pero originariamente San Rafael tuvimos que hacer una reunión con el doctor Lorenzetti, el senador Pedrotti, el intendente y toda la fuerza bien, porque tenía un juez federal pero no tenía policía federal, tenían las herramientas. Claro, les prestaban una colaboración un grupo de gendarmes que era el control del camino, o sea, control de la ruta 34 para ver, diríamos, el tránsito que pasaba por ahí. Bueno, se tomaron una serie de medidas, se hicieron 19 procedimientos. Qué bueno que le aclare esto, porque mucha gente, Rafaela, que nos mira, a veces no tiene profundidad de cómo funciona, porque es la nación la que tiene responsabilidades indelegables a la hora de hablar de narcotráfico y toda esta cuestión. Por eso se hizo esa reunión que fue muy positiva, y ahora creo que han hecho una delegación de Policía Federal. Yo me acuerdo que apenas asumió el gobierno del presidente Macri, el doctor Lorenzetti llamó una reunión para este tema de la droga, como hubo una hace 60 días que yo estuve en Buenos Aires, y yo le pregunté al ministro Bullrich cuánta fuerza había federal en la provincia, no tenía la menor idea de lo que había, normalmente recién empezaba, pero bueno, también venían los jueces federales del norte, los camaristas federales del norte, preocupados para el control de, ¿cómo se llama?, la frontera. El 80% de la droga que entra viene por Salta y por toda la frontera y por Paraguay, por todo, de controlar la frontera. Usted habla de la frontera y hay una polémica en estos días, y la verdad que usted me la deja picando la pelota. Esto de los militares, yo no entiendo bien qué van a hacer. ¿Tiene alguna opinión formada respecto del rol que pueden tener en la democracia los militares? No, bueno, siempre sí. el ejército, el aeronáutico y la marina no intervenía en lo que eran cuestiones internas. O sea, ellos estaban para, en caso de guerra, cuando hubo problemas de ataque exterior, digamos. Ataque exterior, pero nunca intervinieron en el tema de política, de seguridad interna. Por eso es la discusión que hay. El revuelo que hay. Claro, hay que modificar la ley, o no, pero bueno, esa es la discusión. Hay una discusión, o mejor dicho, una iniciativa que tiene el Poder Ejecutivo de la provincia, que es reformar la Constitución. Uno de los vértices muy importantes de la reforma puede ser que alcance la justicia. No, indudablemente va a alcanzar ¿Qué la visión justicia tiene usted sobre eso? Fundamentalmente el Consejo de la Magistratura, claro, el rol futuro del Procurador General de la Corte, para tratar de algunos temas que seguramente son los de interés de usted. Sí, sobre todo el Ministerio Público y la Defensa Pública, claro, que estén fuera del Poder Judicial. Claro, autónomos. Usted dice que el Ministerio Público de Acusación, o Ministerio Público, mejor dicho, tendría que estar fuera del Poder. En el orden nacional es así, claro. No digo que bueno, el tema de la decisión de la reforma de la Constitución es un motivo de la legislatura de la provincia, que claro, tiene que editar la norma de la convocatoria y cuáles son los temas a tratar para la reforma de la Constitución. Llegado el momento que indudablemente nosotros vamos a exigir una participación activa en todos los temas que sean del Poder Judicial. ¿Cómo lo hablan ustedes? ¿Ustedes piden una participación, digamos, de todos los integrantes de la Corte, o están pensando en algún proyecto puntual? ¿Cómo están evaluando ustedes eso? Primero vamos a saber qué es lo que quieren reformar. Claro. Y todo, porque cuando a mí me dieron un folletín donde la reforma del Poder Judicial tenía 3 cosas. ¿Qué le contaron ustedes para que ahí tenía, cuando el gobernador lanzó el tema de la reforma,
estaba el Consejo de la Magistratura. Sobre eso tiene opinión, porque el Consejo de la Magistratura es un tema muy sensible. Cuando se reformó la Constitución Nacional se preveía una mayor democratización, pero después sirvió para la política acomodar los jueces. No, eso es otra cosa. Una cosa, ¿cuál es? Un mal sistema en manos de gente de bien funciona. Un buen sistema en manos de perverso no funciona. Bueno, así es el tema. Esa frase está buena. O sea que podés tener el mejor sistema desde el espíritu del legislador, pero si la gente... Si yo no tengo un Maradona en el equipo, pues una vez me siento yo y gano. Y si hacemos al revés, lo sentamos a Maradona en el banco y entro yo, que soy un gordo de 70 años, no podemos hacer nada. Así que, en principio, el Consejo de la Magistratura sería algo que ustedes quisieran opinar. No, por supuesto, en el orden nacional, el artículo 114 de la Constitución ha ido cambiando, que todos los gobiernos de turno han querido cambiar. Esto entró en vigencia en el año 99, en el año 99, noviembre del 99, y ha querido cambiar. Bueno, este mismo gobierno ahora quería ampliar la representación, y el artículo 114 de la Constitución Nacional dice que debe haber representantes igualitarios entre todos los sectores. Y acá otra cosa que se hace mal en el orden nacional, esto es una copia de los italianos y los españoles que nacen en los consejos de la magistratura después del franquismo y después de Mussolini. Era una forma de hacer más democrática la designación de los jueces. Pero cuando habla el representante del Congreso, no para que vaya el diputado o el senador, es para que los senadores y los diputados designen representantes, algún académico, un nombre de político, lo que ellos designen, pero no van ellos personalmente. ¿Por qué? ¿Cuál es el contrasentido usted manda una terna, va al Poder Ejecutivo, manda uno de la terna, y el senador que aprobó el envío de esa terna donde está, a lo mejor después tiene que votarlo también. Claro, a lo mejor el senador después viene y vota en contra. Hay también una realidad que tiene que ver con la necesidad de discutir hacia futuro qué justicia queremos, y si la Constitución va a ayudar, bienvenido sea. El tema que se discuta realmente y que sean escuchados, porque si indudablemente, además que hay, que no solo escuchar a nosotros, hay que escuchar a los académicos, la gente especializada en todos estos temas, no solo justicia, sino la nueva incorporación de nuevos derechos, un montón de cosas. Sí, el Poder Legislativo, por ejemplo, tenemos 28 diputados, mayoría automática. Eso deberían ser cosas que también deberían. Esto también discutir, también otra vez. Por un voto son 28 diputados. Es como se llama, a ver si hay necesidad de que haga Cámara de Senadores o diputados, que haga una sola. Bueno, eso son decisiones políticas que no pasan por el Poder Judicial. Hay una cuestión que yo no sé cómo se debe sentir usted como actor fundamental de la justicia en la provincia de Santa Fe, en relación a algo. Santa Fe en su momento fue criticada por el Código Procesal Penal que tenía, pero hoy tenemos un Ministerio Público de la Acusación, los defensores públicos, el juez no investiga. Y ahora acá que investiga el fiscal. Acá que investiga el fiscal. Ahora, a nivel nacional vemos que en etapas del proceso, Bonadío está investigando. Lo que pasa es que... Eso no está mal. Lo que pasa es que el sistema del Poder Judicial de la Nación sigue siendo un sistema mixto. Exactamente, por eso. Los jueces bueno, pero... Ahora no le pica a usted que digan, che, nos reclamaron a nosotros, pero usted también tendrá que cambiarlo. Pero el tema es el siguiente. Yo estoy totalmente de acuerdo que el sistema nuestro anterior, escrito, era ya arcaico, que había que hacerlo. Pero que hay que tener en cuenta también que toda reforma de este tipo tiene que ir acompañado del presupuesto necesario para hacerlo. Nosotros, por ejemplo, acá en la provincia no tenemos policía judicial. Entonces, ¿qué hacemos? Detienen a una persona... Creo que eso le molesta bastante porque lo nombró varias veces. Ustedes claro, lo necesitan ustedes. Pero por supuesto, ¿por qué? Porque la policía te detiene. Y a lo mejor la policía, que se hace un convenio con el preso, mire, usted ha cometido esto, bueno, si me dan... Y a veces comunican o no comunican al fiscal. Antes, ¿qué pasaba? Bien o mal, la policía tiene que ser un proceso prevencional. No estoy defendiendo el sistema viejo, sino lo que hay que hacer es tener policía judicial. Pero una policía judicial no es que, como empezó en Córdoba, que estaban las dos juntas, porque al día siguiente un masculino, un femenino, estaban con el discurso
igual la policía judicial que la policía normal. No sé si Germán vos tenés alguna pregunta Sí, puntual. Estaba escuchándolo atentamente al doctor y en atención a todo lo que decía que se hizo desde la justicia para la creación de este nuevo sistema procesal penal. Se ha avanzado y se ha avanzado mucho. En relación a las causas del viejo sistema, doctor, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Bueno, las causas del viejo sistema, eso lo contempla el nuevo Código Procesal Penal, que diríamos que es lo residual o lo anterior. Primero hay que tener en cuenta que este Código Procesal Penal, esto nació con cuando lanzamos el Plan Estratégico de la Justicia Santafesina, entre los tres poderes. Eso empezó en abril, el 6 de mayo, y los jueces trabajaron con algunos colaboradores en toda la feria y todo, y ya estaba en agosto y que el ingeniero Bey en noviembre lo mandó a la legislatura e inmediatamente fue ya propuesto. Indudablemente que todo eso implicaba la designación del fiscal general, de los regionales, de defensores, de la estructura, un montón de cosas de tiempo, bueno, y se puso en marcha en el 2014, en febrero de 2014, o el 2016, 2014. Bueno, todo lleva un tiempo y también se nombraron serie de fiscales, de gente que a lo mejor con falta de experiencia, que yo, bueno, tendrá que ir aprendiendo cómo es el funcionamiento de todo esto. Y fundamentalmente hay que dar policía judicial, policía de ciencias, de distintas ciencias. Yo he conseguido un crédito el año pasado, estamos viendo, para hacer un instituto de medicina legal acá en Santa Fe. El ministro Garavano me va a dar una plata importante y también vamos a llevar ahí allá al lado del hospital de niños. Son terrenos que son de arquitectura de la provincia. Si expropiamos, nos va a llevar un tiempo. Estamos tratando de hacer un convenio mutuo de uso para empezar porque ya está adjudicada la plata hace noviembre del año pasado y todavía no hemos podido empezar. Me animo a decirle, si se saca un ratito el traje de ministro de la Corte en su rol institucional y preguntarle al ciudadano cómo está viendo la provincia de Santa Fe, y hay algo que se dice por ahí en los tribunales palaciegos, que a lo mejor algunos amigos lo ven como que le gustaría usted alguna vez ocupar el sillón de Brigadier López, justo que esta semana tanto nos acordamos. ¿Esto es cierto? ¿Es algo que lo entusiasma? ¿No lo entusiasma? Ay, o sea, siempre digo lo mismo. Yo en mi vida, yo opté por el Poder Judicial en el año 1975, cuando tenía 25 años. No digo de que sí, ni que sí, ni que no, porque si digo que no y después sí, van a decir que soy un mentiroso. Y hoy no le puedo decir que sí. Hay mucha gente que ha hablado conmigo, esto yo no lo puedo negar. De distintos sectores han hablado conmigo, a ver si yo tenía la idea de dar este paso. Y bueno, indudablemente que hoy estoy ahí en una disyuntiva. ¿Le gustaría ver la mejora Santa Fe? Por supuesto que además es una provincia muy rica. Yo me acuerdo que una vez, hace mucho tiempo, porque esa pregunta de si me interesa la política, hay varios gobernadores democráticos que me ofrecieron cargos políticos, yo nunca acepté. Lo único que acepté fue ser ministro de la Corte, porque era mi vocación. Pero cuando me dicen, ¿qué hay que hacer en esta provincia? En esta provincia hay que dejar trabajar a los que trabajan. Esto es fundamental. Apoyar la producción, Esto es una provincia con muchas medianas empresas, y las medianas empresas son los que hacen funcionar el país. Dar muchas fuentes de trabajo y un montón de cosas. Entonces yo creo que también hay que analizar otros temas, las leyes impositivas, un montón de cosas, a ver cuáles leyes impositivas son positivas o retrógradas, y ver facilitar. Y yo creo que también es como en el orden nacional, también hay que exigir de una vez por todas se fije una ley de coparticipación por ahí nacional. Se lo ve a usted bajar de tribunales y alrededor de tribunales siempre hay gente vendiendo cosas, y veo que usted se acerca y charla con ellos, y a veces me pregunto
cómo se sale de la pobreza, ¿no? Porque hay una dificultad muy grande y realmente creo que es una deuda enorme de la democracia ese tema. No, indudablemente, por eso le digo, cada vez hay más pobreza. Y bueno, un país rico, en el mundo no entienden cómo nosotros somos 40 millones de habitantes, tenemos producción en las... Somos muy pocos. Tenemos producción en las 5 estaciones de tiempo en la naturaleza. Producimos alimentos como para dar de comer a 600 millones de personas y tenemos problemas acá. Yo creo que también esto es una gran deuda que tenemos los argentinos, los santafesinos en ese sentido. Y trazar un plan de obra donde hay veces que las obras que van bajo tierra nadie las quiere hacer. Exactamente. Sí. Porque no rinden políticamente, indudablemente que es más fácil, más lindo hacer un hospital, una escuela. También el tema de las cárceles. O sea, tenemos una cantidad de habitantes en la cárcel de Coronda nosotros hablamos siempre acá, y le hemos escuchado también a la doctora Jacqueline Barangione reclamar, se habla de cárceles sanas y limpias, y la verdad que no se cumple con ese artículo de la Constitución. Esa es una cosa, una deuda que viene no de ahora, sino de muchos años. Fíjese usted que la cárcel de Coronda, ¿por qué le decían cárcel modelo? Porque en Coronda se hacían los uniformes para toda la fuerza pública, se hacían los muebles para la administración pública. Nosotros hace poco teníamos muebles hechos en Coronda, realmente que fueron cambiando, eran las cosas grandes, lo que ocupaba mucho lugar. Bueno, todo lo que era la industria penitenciaria, se hacía el pan para todo, para las fuerzas públicas, para los colegios, todo era en Coronda. Lo que yo siempre digo, lo mismo, yo no soy un especialista en derecho penal. Yo una vez que uno de los tantos viajes que hizo, uno fue a Italia con un grupo de jueces argentinos, y bueno, dije, nos invitaron a visitar una cárcel en Roma. Yo le dije, los civilistas hagan turismo, y yo me fui con los penalistas que iban de las provincias. Y ahí estaban presos de la Brigada Roja. Y los Brigada Roja le explicaron a los presos que había que portarse bien, si no salían ni ellos ni otros. Tenían un anfiteatro con pana italiana, que ninguna tenía una quema de cigarrillos. Y había un gimnasio donde estaban los travestis, los homosexuales practicando, y tenían pileta de natación, o sea, 24 horas al día estaban sin hacer nada. Es grave, ¿no? Le agradezco muchísimo, doctor, que una persona de su elevada jerarquía política, digamos, institucional de esta provincia se preste a hablar con nosotros de todos los puntos de vista, y con una profunda humildad. Le agradezco mucho su tiempo. No, gracias a ustedes por invitarme. Vamos al corte. Complejo Polideportivo ANSAP. 3 piletas, hotel, canchas de deportes. Complejo ANSAP te espera en familia. Nota22.com. Información.
continuamos con el programa y como habíamos anticipado nos visita el doctor Alejandro Tizón, juez de la Cámara Penal de esta ciudad de Santa Fe, de la circunscripción judicial número 1, también profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional del Litoral y juez de ejecución penal durante más de 25 años. Siempre accede a la invitación que hacemos desde este programa, así que Alejandro, muchísimas gracias por venir. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Germán. Gracias. Buenas noches a todos sus televidentes. No, por favor, para nosotros siempre es un gusto, siempre accede doctor a cada vez que lo invitamos a hablar de temas jurídicos, Sí. Para que la gente que está del otro lado pueda entender, así que le agradecemos. No, muy bien, muchas gracias. Doctor, como dije, tiene una vasta experiencia entre lo que es el ámbito de la justicia de ejecución penal. ¿Cómo quedan los juzgados de ejecución con este nuevo sistema procesal penal que rige en la provincia de Santa Fe de hace unos años? Sí, bueno, esta es una de las modificaciones que se llevó adelante en el nuevo sistema. En su momento a nosotros nos consultaron, como cuando se estaba tramitando, hubo varios anteproyectos, ¿no? Yo siempre fui de la opinión de mantener al juzgado, al juez de ejecución, como una figura aparte de lo que se llama el llamado pool de jueces, dado que su especialidad, su especificidad y la necesidad de una experiencia determinada en lo que es la ejecución de la pena, en mi opinión, por supuesto, respeto las opiniones de otros colegas, las opiniones de otros doctrinarios, en mi opinión el juez de ejecución debería ser una figura, al igual que el juez de menores, por ejemplo, que ha quedado en cierta medida con un solo juez a cargo. En mi opinión el juez de ejecución debería suceder lo mismo, no ir rotándolo anualmente, sino un juez y no solo eso, sino que en el ámbito de actuación fundamentalmente estando subjuzgado en la cárcel. Eso obedece a que es necesario estar, digámoslo, inmediatamente inmiscuido en las cuestiones que hacen o que son propias de los internos. Recordemos que los jueces de ejecución tratan aquellas cuestiones que plantean los internos que ya han sido condenados. ¿Obedece a eso un poco, doctor? Sí, obedece en primer lugar la inmediatez. En mi opinión, el juez de ejecución, atento, como bueno, bien, acá se está diciendo, su función es la de precisamente ejecutar la pena de aquellas personas condenadas a una pena privativa de la libertad. Es el juez interviene en los pedidos, en la solicitud de salidas, en la solicitud de libertades condicionales, libertades asistidas, para lo cual, lo dice, está incluso en el mismo Código Procesal, debe aplicar no solo la normativa actual vigente nacional, sino la internacional, todo lo que tiene que ver con los derechos y garantías de aquellas personas condenadas que están dentro de una cárcel. Quiere decir que tiene que haber un conocimiento personalizado, porque la ley de ejecución de la pena, o sea, la ley penitenciaria, habla de la individualización de la pena, o sea, cada persona es un individuo, cada persona condenada es diferente a la otra, va llevando diferentes etapas, entonces es necesario esa individualización de la pena y sobre todo de la persona que cumple la pena. Entonces, ¿qué pasa? Físicamente, la cercanía del juez con su equipo al lugar donde la persona está cumpliendo la pena privativa de libertad lo acerca mucho a ese ideal de la personalización y a ese ideal de la individualización. Algunos sostienen, no, tiene que estar en tribunales de manera tal que bueno, la figura del juez, la figura del edificio del Palacio de Tribunales, jerárquicamente conlleva a una, diríamos, imagen diferente del juez allá. Pero a eso yo le antepongo justamente la función, que es la de estar permanentemente encima de la problemática de aquel privado de la libertad. Usted hizo referencia a tratados internacionales. Recordemos que hay cuestiones que están en la ley 24.660, que es la ley que usted hace referencia, que son específicas para aclarar a la gente que está del otro lado, sobre todo. Estos son derechos adquiridos por los individuos, ¿no? Por los individuos que están privados de libertad. Claro, lo que pasa es que un poco hay que explicar, diríamos, no explicar, porque a veces la gente sin conocer derecho tiene a lo mejor
mayor capacidad de sentido común que algunos que han estudiado muchísimos años. El hombre común a veces tiene ese sentido que por eso no me gusta decir ni explicar ni enseñar, simplemente comentar un poco cómo aparece esto del juez de ejecución y de la ley de ejecución penal. O sea, el proceso tiene una etapa investigativa donde se investiga el delito, una etapa en donde se lo condena o no a la persona, que es la etapa, diríamos, de la sentencia, y después viene la tercera etapa, que es un poco esta de la cual estamos hablando, que es la etapa de la ejecución. Ya está condenado, ya se sabe que tiene tantos tiempos de años de condena, que deberá cumplir determinado tiempo detenido, después podrá empezar a salir, después podrá tener libertad. Esa etapa es la que cumple el juez de ejecución, y esa etapa está regulada por una ley donde está previsto no solo los derechos, sino también las obligaciones que tienen. Pero también está prevista la intervención de la sociedad a través de un acompañamiento. Bueno, sería un poco largo enumerar el articulado. Claro, justamente, estos grupos interdisciplinarios que intervienen en la ejecución son psiquiatras, son psicólogos, son abogados, asistentes sociales, terapistas ocupacionales, cada uno con una especialidad que conforman un grupo interdisciplinario. Por eso es que yo digo que el juez debe tener esos conocimientos también, el juez de ejecución. No solo conocimientos jurídicos, sino por lo menos un mínimo de conocimiento que permite interpretar esos dictámenes que hacen estos grupos. Claro, por eso la especificidad de la estos grupos interdisciplinarios tienen su lugar de trabajo dentro de lo que son los ámbitos de los penales que hay en esta. Exactamente, en cada penal hay un grupo, después en la dirección general, que es la donde centraliza, también hay otro que supervisa en cierta medida ese trabajo. Pero por eso es lo que estamos hablando, un juez alejado de ese ámbito, de esa realidad, desconectado del trabajo de estos grupos, y bueno, en mi opinión, vuelvo a repetir, Corazza, en mi opinión, conlleva a que a lo mejor la función no es que no se cumpla, pero bueno, en mi opinión, se cumple mejor de la otra manera, ¿no? Es necesario que el juez esté inmiscuido específicamente en las cuestiones propias que se... Exactamente, estando allí el juez advierte cierta problemática que no estando no lo puede advertir. Hay un contacto directo, el juez frecuenta permanentemente, diariamente los ámbitos donde están los detenidos, los pabellones, las granjas, los lugares de celdas especiales. Conversa permanentemente, claro, conversa permanente con los internos, con los funcionarios del servicio penitenciario, porque además de un controlador, el juez de ejecución de cómo se cumple con la ley, también es una persona que debe coordinar con el servicio penitenciario, con el director, con el subdirector, y además de tener un contacto directo con estos grupos, porque a lo mejor algunos de los dictámenes no se comprenden, no se entienden, o necesitan algún tipo de aclaración, y directamente lo puede convocar a su juzgado y decir, mire, yo necesito que usted me explique esto. Con lo cual esa inmediatez, bueno, fue lo que decidió en su momento que la creación de los jueces de ejecución en Santa Fe, que se dio en el 1988, 1987 con la ley de orgánica a los tribunales de Santa Fe. Ahí apareció la figura del juez de ejecución y específicamente la establecieron que tenía que estar en las cárceles. Por eso apareció uno en Coronda, uno en Rosario y uno acá en Santa Fe. Doctor, lo llevo al ámbito universitario. Como habría dicho, el doctor Alejandro Tizón es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional del Litoral. Proyecto de reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. ¿Es necesaria una reforma de la Constitución de la provincia? Bueno, está bien hecha la introducción. Me gustaría expresarme, más que como profesor de Derecho Constitucional, como una especie de, más que estudioso, un amante del Derecho Constitucional, porque el Derecho Constitucional es un poco la madre de todas las otras disciplinas, claro. Ramas. Más aún hoy, derecho, claro, sí. Más aún hoy que ya se va constitucionalizando el derecho civil, el derecho penal. Sí. Bien, entonces desde ese punto de vista uno considera que es importante discutir sobre la reforma de la Constitución, y sobre todo de la Constitución nuestra provincial, que evidentemente es una muy buena Constitución, es una Constitución que tiene
algunas cuestiones como el contemplar la dignidad de la persona humana, como temas que tienen que ver con derechos sociales, que ha sido para su momento, para su época, una constitución de avanzada. Realmente los constituyentes de 1962, bueno, crearon una constitución acorde con el derecho público provincial de nuestra provincia y lo más avanzado en el orden nacional. Hoy es necesaria una reforma, sí, es necesaria, independientemente de la discusión de tipo político que se puede dar sobre esto, ¿no? Pero hay cuestiones que ameritan y merecen ser incorporadas a nuestra Constitución. Doctor, ¿cuáles son los temas jurídicos más importantes a reformar o a retocar dentro de lo que usted conoce en esa reforma constitucional? Bueno, nosotros tenemos tanto en la parte orgánica como diríamos en la incorporación de algunos derechos. En este tema de los derechos está discutido si las constituciones provinciales, si en las constituciones provinciales es necesario establecer determinados derechos o incorporar determinados derechos, siendo que ya están constitucionalizados en el orden nacional. A mí me parece que no está mal, que es correcto, porque todo lo que se puede agregar en las provincias no hay ningún tipo de inconveniente, todo lo contrario. Y es bueno y es importante que la provincia tenga su decálogo, su herramienta, en donde una constitución en donde acudir cuando determinados derechos se pueden ver violados o amenazados. Por lo cual, a mí me parece que la parte dogmática amerita incorporar nuevos derechos que sean discutidos, y no solo incorporar en el orden nacional, sino también que la nacional fue en el año 94, estamos hablando de bastante tiempo ya, han surgido realidades sociales que amerita ser incorporada en la parte de lo que sería la parte dogmática. En lo que hace el orgánico, nosotros, por ejemplo, en mi caso particular, yo estoy totalmente de acuerdo con que sean 2 cámaras las que esa fue una discusión en relación al proyecto que le iba a consultar. ¿Sistema unicameral, bicameral? Bueno, acá históricamente hay dos posiciones en este tema. Quienes sostienen la unicameralidad hablan de una celeridad en el tratamiento y un menor costo desde el punto de vista económico del contribuyente, ya que sostienen una sola cámara en lugar de 2. Los que sostienen que debe haber una bicameralidad hablan de una doble representación más importante y también un análisis, más concienzudo de la ley, dado que tiene que aprobarse en una y pasar a la otra. Yo a esto además le agregaría una situación que ya se discutió en Filadelfia, cuando se dictó la Constitución de Estados Unidos, se discutió acá en Santa Fe, cuando se sancionó la Constitución 1853, y ahora podemos reeditarla acá, en el sentido de que una Cámara represente a todo el pueblo, en este caso al pueblo de la provincia, y la otra que mantenga la representación de los senadores. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que las zonas dentro de nuestra provincia no están igualmente pobladas, no están igualmente desarrolladas económicamente. Entonces, si nosotros creamos una sola Cámara, por más que establezcamos que haya que poner un diputado por cada uno de los departamentos, o cierta determinada establecimiento de mayorías y minorías donde se representen los departamentos, no es lo mismo que un lugar específico como es el Senado, donde cada departamento tiene su representante, independientemente de la población. Con lo cual, las 19 zonas o 19 departamentos, pero podemos decir zonas, están representadas en igualdad. Se genera un equilibrio necesario. Se genera un equilibrio necesario, exactamente, donde por un lado aparece la Cámara de Diputados, a lo mejor con una mayor representación de algunos sectores de la provincia con mayor población y mayor riqueza y capacidad económica, y en otro lado está esta Cámara de Senadores donde aparecen todos los departamentos igualmente representados. Mi opinión, lo mismo que en el tema de juzgado de ejecución, respeto, hay otros que sostienen que no, que es necesaria la unicameralidad, como en Córdoba, por ejemplo, que pasó de bicameral a unicameral, pero bueno, esta es una opinión, más sola, mejor, como
desde el punto de vista constitucional, sino también desde el punto de vista de una realidad, ¿no? De que hay zonas de la provincia donde necesitan una representación justamente por su, situación de menor desarrollo, y un senador que lo puede representar permitiría ahondar en ese mayor desarrollo, ¿no? Doctor, y en cuanto a los derechos que deberían incorporarse a esta nueva constitución o en este proyecto de reforma constitucional, ¿qué nos puede decir? Bueno, nosotros en esto tenemos la constitución del año la reforma de 1994 incorporó los tratados internacionales. Dentro de los tratados internacionales tenemos allí derechos que en mi opinión, ¿no es cierto?, ameritarían, por ejemplo, poder ser señalados directamente dentro de la Constitución provincial, no que tengamos que ir a ver el tratado y en definitiva interpretar o no si ese puede o no ser operativo o no, sino que directamente incorporarlo a lo que serían la parte dogmática, ¿no? También hay instituciones que tienen que ver justamente con estos derechos, por ejemplo, una que esté constitucionalizada en todas las provincias y en muchas provincias, y en el orden nacional, como la Defensoría del Pueblo, que fue una institución creada por ley y que amerita y se ha ganado ya un lugar institucional en toda nuestra provincia como para poder ser incorporada directamente como un organismo de control dentro de la futura Constitución. Doctor Alejandro Chillán, ha sido muy amable, como siempre. Le agradecemos de este programa porque cada vez que requerimos su presencia usted acude muy amablemente. Bueno, muchas gracias y cuando quieran me invitan, que no tengo ningún inconveniente de compartir con ustedes y con sus televidentes, que sé que son bastantes, muchos y en toda la provincia. Bueno, muy amable, doctor. Bueno, muchas gracias.